La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el doctor Fernando Córdoba Canela nos habló de su tema, Programa Nacional Estratégico de Vivienda y Hábitat Sustentable. Entonces les voy a platicar un poco de cuál es la naturaleza del PRONACE, básicamente cuáles son sus antecedentes, qué son los PRONAIs, cuál es la naturaleza y digamos las principales características del PRONACE, quiénes integramos el equipo técnico del comité ejecutivo, que es un equipo bastante robusto, cuál es la metodología de trabajo que existe dentro del PRONACE, cuáles son las líneas de trabajo, los objetivos, cuáles son los avances, el monitoreo de avances, y un poco les voy a exponer algunos de los primeros, digamos, resultados del análisis que hemos tenido ya de los trabajos que han sido aprobados o para las prepropuestas y algunas áreas de oportunidad que considero pueden ser importantes, no solamente para los colectivos que están trabajando en las prepropuestas, sino también para, digamos, los grupos de investigación que están en las universidades, cuerpos académicos, y sobre todo en vinculación con las comunidades y en, digámoslo así, en una nueva forma de articular el trabajo científico, tecnológico y de humanidades desde los recursos de las universidades, ¿no? Y por recursos físicos y de gestión, ¿no? Entonces, paso a la siguiente. Digámoslo así, que los PRONACEs son este instrumento que está previsto en el programa institucional del CONACYT 2024, a través del cual se trata de atacar las problemáticas, la solución de problemáticas nacionales, pero digamos que la principal orientación es que se hace desde una perspectiva de investigación e incidencia. Y aquí yo quiero hacer resaltar un tema que me parece muy importante. Cuando hablamos de investigación e incidencia, no estamos hablando de asistencialismo. Es decir, investigación e incidencia no implica necesariamente que tengamos que hacer, por ejemplo, como pudiera ser el caso, el concepto de intervenciones en el cual, bueno, vamos y hacemos una casa y se la dejamos a una familia y bueno, con eso ya tenemos resuelto el tema de incidencia. No, aquí está en uno o varios sistemas o subsistemas caracterizados de la realidad que estén vinculados al hábitat y a la vivienda, y que nosotros a través de planes que están sustentados por reglas tecnológicas que emanan de enfoques teóricos, se prevé un estado o un escenario deseable. Es decir, aquí es muy importante que el conocimiento científico, tecnológico y de humanidades tenga una visión de cambio, de transformación. Y ahí habría que revisar desde la perspectiva teórica, por ejemplo, algunos de los postulados de la teoría del cambio, por ejemplo, ¿no? Y también hacer algunas precisiones respecto a la incidencia, que no nos referimos a la incidencia, por ejemplo, desde la perspectiva de las ciencias médicas, ¿no? Estamos hablando básicamente de intervenciones que favorecen cambios de estado en un sistema. Sistemas que están caracterizados
por el conocimiento científico, ¿no? Y que de alguna manera, pues tienen esa característica, ¿no? Estos PRONACES, la forma en que nosotros atacamos esos problemas es a través de la identificación de la complejidad estructural y dinámica de estas problemáticas y se aterrizan a través de, en un principio, a través de lo que le conocemos como las prepropuestas, que en este caso fueron 29, y que son, digamos, la semilla a través de la cual se desarrollarán ya propuestas extensas que se les conocen como los programas nacionales de investigación incidencia, ¿no? Es decir, es una fase de maduración. ¿Qué incluye un PRONAE? Un PRONAE incluye necesariamente pilotajes regionales. Incluye la capacidad de estos proyectos nacionales de investigación e incidencia, la capacidad de ser escalables, la capacidad que emana de una caracterización y comprensión y problematización desde la complejidad y de manera sistémica, vuelvo otra vez al enfoque sistémico, y en ese sentido, lo que necesitamos o lo que pide, digamos, el CONACYT es que se tome en consideración la diversidad nacional, ¿no? Y que se tenga flexibilidad para ir orientando y reorientando los proyectos. Es decir, estamos hablando, si hablamos en términos teóricos, del desarrollo de planes tecnológicos, ¿no? Sujetos o, digámoslo así, orientados por reglas tecnológicas, ¿no? Pero que tienen un componente muy, muy, muy fuerte, digámoslo así, de conocimiento científico. Es decir, de ahí emana. Los proyectos, los PRONAE están previstos al 2024. Hay una fase de maduración de proyectos semilla que es de 3 meses. Y en esa fase de maduración de 3 meses es que se presenta como resultado una propuesta en extenso y hay un financiamiento de hasta 100,000 pesos, que es en la etapa en la cual en este momento se encuentra la gestión del PRONACE. ¿Cuáles son estos PRONACES, además del de vivienda? Bueno, inicialmente había 14, pero en el programa institucional se identifican 10. Salud, soberanía alimentaria, agua, toxicidades, agentes tóxicos, el de memoria histórica, que apenas está arrancando, transición energética, educación para la inclusión y la paz, violencia estructurales, sistemas socioecológicos y vivienda y hábitat sustentable, que es el que nos compete, ¿no? Entonces, como ven, digamos que nosotros desde la perspectiva disciplinar confluimos a la vivienda del hábitat, pero en algunos de estos, de los demás PRONACES también podemos tener participación. Aquí es importante resaltar que la inclusión de la categoría hábitat abre no solamente, y claro, por supuesto de vivienda, abre la participación a un enfoque de carácter inter y transdisciplinar. Es decir, el hábitat no tendría que ser, o la vivienda no tendría que ser solamente interpretado desde la perspectiva de las ciencias que confluyen en el hábitat o la arquitectura, el urbanismo y el diseño, sino desde una perspectiva en la cual puedan participar las ciencias sociales, en general las humanidades, las ingenierías o ciencias exactas y evidentemente en algunos casos, si fuera necesario, por ejemplo, las ciencias de la salud. Y por supuesto, algunas digámoslo así, algunas consideraciones siempre necesarias de las ciencias básicas. Bueno, ¿cómo es que se da todo en el caso del PRONACE de vivienda? ¿Cómo es que se va generando esto? Bueno, primeramente voy a tratar de decir que hay 2 condiciones, una de posibilidad y otra de necesidad. Las condiciones de posibilidad
giran en torno a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, donde se habla de transitar a un desarrollo urbano habitacional sustentable. Entonces, ahí hay un área que identifica como problema importante y, por supuesto, el ordenamiento territorial, ¿no? Y el otro que tiene que ver con la nueva función social de las humanidades, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y esta visión de que las humanidades, la ciencia y la tecnología deben de participar activamente con la comunidad para la solución de los problemas nacionales. Es decir, es muy bueno el desarrollo, o sea, promover el desarrollo científico y tecnológico, en tanto que permita fortalecer la soberanía nacional, pero además, y de manera muy importante, que además de hacer eso, que solucione problemas. Es decir, queremos una ciencia que reafirme nuestro ser nacional, pero también una ciencia que solucione y que tenga impacto directo en la sociedad y en nuestras comunidades. ¿Qué hay de las condiciones de necesidad? Bueno, sabemos que hay una condición de insustentabilidad multidimensional en los sistemas urbanos habitacionales, pero también en el territorio en México, ¿no? De todos he sabido, es muy evidente, todos los problemas territoriales urbanos y vinculados a la vivienda que hemos vivido y que se han agudizado en los últimos, cuando menos, 18 años, ¿no? Por citar algunos de los aspectos o algunos de los problemas muy concretos, bueno, pues hablemos de vivienda deshabitada, hablemos de violencias estructurales vinculadas a vivienda, o hablemos del ordenamiento territorial que está relacionado con áreas metropolitanas y la destrucción progresiva de ecosistemas, por citar solamente, y por supuesto la desigualdad rampante que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? En términos de acceso a espacio público, áreas verdes, agua, inclusive energía, ¿no? Entonces hay una condición ahí de insustentabilidad que de alguna manera se está, digamos, sosteniendo, pero que va agravando cada vez más la situación de inhabitabilidad de nuestras ciudades, ¿no? Y del territorio en general. Hay una falta de sincronía de pautas de especialización socioeconómica y la generación de capacidades institucionales y de políticas en materia de humanidades, ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que estamos investigando una cosa y las ciudades y la sociedad está haciendo otra, ¿no? Mientras que nosotros estamos a veces, no todos, pero una buena parte, investigando insustancialidades, el problema de la vivienda sigue creciendo, ¿no? Y las investigaciones y el financiamiento que se ha hecho en investigación, por ejemplo, ha sido claramente insuficiente. Por ejemplo, yo he estado soy actualmente o fui vocal del Fondo CONAVI CONACYT, que ya fue desaparecido, extinguido este fideicomiso, pero un dato que yo les puedo dar es que de 2007 a la fecha se invirtieron 97 millones de pesos en investigación en vivienda, lo cual es realmente poco. O sea, podría yo decirles que se gasta más en un paso a desnivel que toda la investigación que se ha hecho en vivienda y en ciudades en los últimos 14 años, 13 años. Y eso habla un poco también de por qué la investigación en esta materia ha sido tan dispersa. Hay otros fondos que también han incluido, por ejemplo, el programa de investigación en ciencia básica, que bueno, que tenía otras consideraciones y que en algunos casos aportaba, en otros casos no. Total, digamos que
La investigación no ha permeado, no se ha enraizado en estos problemas, ¿no? En la solución de los problemas. Y por supuesto hay una desarticulación de políticas urbanas, habitacionales y territoriales, ¿no? Y todo eso se refleja en el poco impacto social de los productos de organizaciones de humanidades y tecnología, entre ellos, pues lo que nosotros hacemos como universitarios, ¿no? Los alcances de nuestros productos realmente son o han sido limitados por toda una estructura de gestión política, y hasta, inclusive hasta histórica, porque habrá que decirlo que la investigación en materia de vivienda y ciudad de nuestro país es también relativamente reciente. Entonces, ahí hay un problema que subsiste de manera importante. A partir de estas condiciones de necesidad y de oportunidad, nosotros reconocemos dentro del PRONACE la necesidad de superar estos rezagos sociales y estas inequidades territoriales a través del acceso justo al agua. Pensamos que la forma de hacerlo no es a través de mecánicas aisladas, sino del trabajo, digamos, colegiado y sistemático, ¿no? Esto implica que la investigación o los proyectos de investigación tienen que ser vistos más en un entorno de trabajo en red, de trabajo colaborativo, ¿no? Es entonces que se promueve una cultura colaborativa, multisectorial y de gobernanza transterritorial. Entendemos que existen diferentes territorios que conviven en diferentes demarcaciones políticas. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser el caso de las áreas metropolitanas, ¿no? O sea, en donde conviven claramente fenómenos urbanos, rurales, periurbanos, si queremos así también llevarlos desde esa perspectiva teórica, ¿no? Entonces, lo que buscamos es tratar de generar alternativas a través de estos procesos de investigación, incidencia, soluciones alternativas de manera sistémica y colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que reconocemos que hay procesos de orientación, de urbanización y producción y gestión de vivienda de orientación mercantilista. Es decir, que yo creo que es un fenómeno que todos observamos en nuestras ciudades, en nuestros territorios, y que condicionan al acceso justo al hábitat. Y entonces, ¿hacia dónde apuntamos nosotros con los trabajos? Bueno, apuntamos a procesos alternativos de urbanización, producción y gestión de vivienda orientados a la justicia social y a la sustentabilidad. Y nosotros los denominamos como procesos de orientación alternativa. Entonces, ¿qué investigaciones? Digo, porque es prerrogativa también del Estado hacer eso, ¿no? Y en eso vuelvo a repetir, ahí somos asesores. Aquellos procesos, aquellos proyectos de investigación que apunten a la consolidación de los procesos de orientación mercantilista, pues no tienen cabida en este programa, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es estas alternativas y estos mecanismos que consoliden procesos de transformación en el territorio, en la vivienda y en el proceso de gestión de la ciudad. ¿Quiénes estamos ahí metidos? Estamos metidos cuatro investigadores, en principio como comité ejecutivo, su servidor, el doctor Carlos Navarrete Ulloa, del Colegio de Jalisco, el doctor Gabriel Castañeda Nolasco de la UNASH y el doctor Francisco Javier Porras del Instituto Mora. Pero aparte de nosotros cuatro, hay un grupo bastante nutrido de apoyo que incluye investigadores postdoctorales, investigadores asociados a expertos invitados y estamos esperando en proceso de evaluación investigadores por México. Entonces hay un grupo que va orientando, va discutiendo, va teorizando, va articulando instrumentos para ir preparando primero y después coadyuvando la integración y la colaboración entre los diferentes colectivos o grupos de investigación e incidencia que se espera que
que se incuben en estos 3 meses. Si tuviéramos que hablar de un objetivo, estaríamos hablando de que estamos coordinando estos esfuerzos de investigación con una perspectiva intersectorial en iniciativas interinstitucionales, ¿no? Que son también multiescalares, pero que son conscientes, y eso es muy importante. Yo creo que uno de los temas es la postura ética que mantiene también ahora el CONACYT, ¿no? La conciencia de la pluriculturalidad nacional, la perspectiva intergeneracional y de género, ¿no? De tal manera que se visualiza dentro del PRONACE, en general de todos los PRONACES, pero también muy especialmente en que son las comunidades las que están al centro. No podemos seguir los investigadores, no digo que todos, algunos habrá, pero es un fenómeno conocido en términos de generación de conocimiento científico, que sobre todo en el área social, que en algunos casos los investigadores nos convertimos en depredadores de las comunidades, es decir, vamos, los investigamos, los utilizamos, sacamos la información, la publicamos, y bueno, pues ellos se quedan como siempre se han quedado, ¿no? Entonces, no podemos seguir con esto. Necesitamos involucrarnos y tener una visión más de largo aliento que implique la transformación de esas realidades que estamos investigando. Y en ese sentido, esos cambios de estado es a lo que nosotros llamamos incidencia, ¿no? Que son progresivos y que tienen diferentes niveles. Podríamos hablar, un nivel mínimo de incidencia es generar un estudio que posibilite, por ejemplo, que genere reglas para la intervención en el territorio. Por ejemplo, puedo hablar de la determinación o la caracterización, por ejemplo, de edafológica de un polígono que genera recomendaciones para su antropización o para su manejo en términos de áreas naturales protegidas, ¿no? Eso es una investigación de incidencia. Digo, digamos, y puede ser vinculada casi a una investigación de ciencia básica, pero en el momento que genera reglas para un instrumento de política pública, ahí hay incidencia. Inclusive, colocar temas en la agenda pública también es incidencia. La metodología que nosotros llevamos incluye 3 espacios de discusión, lo que le llamamos el seminario interno permanente, donde se incluyen invitados expertos, actividades de formación, planeación y discusión interna, los talleres especializados de análisis de datos y de investigación postdoctoral, y reuniones de seguimiento con los equipos de las prepropuestas y eventualmente también con los PRONAIS. Que eso esperamos que inicie en enero de 2021. Bueno, aquí hay algo que este es un enfoque sistémico, es una red, y eso es de las cosas a las que quiero empezar a llegar. Tenemos el PRONACE, tiene que incidir, tiene que recomendar, generar insumos para lo que se le conoce como la agenda de Estado. Esta agenda de Estado está prevista en la nueva ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades, que está en discusión, ¿no? Entonces es algo en la que hemos estado trabajando y que estaremos trabajando a lo largo del año que entra, en el primer semestre. Pero también disponemos con estos espacios que acabo de decirles de un espacio de instrumentos de colaboración, discusión y seguimiento, ¿no? Son espacios donde nosotros prevemos que generemos redes de co-creación. Pero también lo que buscamos o lo que se busca en el PRONACE es crear comunidad. Es decir, que los grupos de investigación e incidencia se integren o estén altamente integrados con el comité ejecutivo, con los asesores, y con lo que esperamos también el año que entra, se genere también una convocatoria para equipos de proyectos granulares, que sean proyectos mucho más pequeños que los PRONAI. Pero eso está todavía en discusión y en ciernes, ¿no? Queremos tener demandas con visión de largo plazo que impulsen estos programas de orientación alternativa que les había hablado, donde la comunidad, la localidad y la diversidad regional deben de estar al centro, ¿no? Y que se generen todos estos PRONAIs
estos PRONAIs de mediano y largo plazo, ¿no? Otro de los temas importantes es el ecosistema nacional de vivienda y hábitat informático, que lo que pretende es reformular el mecanismo de cómo se gobiernan los datos, a quién accede a ellos, cómo podemos nosotros utilizarlos como investigadores, pero también los ciudadanos y en general las comunidades, cómo pueden hacerse de ellos, de la información para ejercer efectivamente su derecho humano a la ciencia. Estas agendas que queremos que empiecen a generar reflexión al interior de los grupos de investigación, pero también de los posgrados. De tal manera que podamos empezar a alinear o empezar a generar algunos insumos para que empecemos a generar esta comunidad. Es decir, que los posgrados y los grupos de investigación también empiecen a aportar a esta visión. Quienes han estado, quienes están al tanto por ejemplo, de la última convocatoria de lo que era antes el PNPC y ahora es el Sistema Nacional de Posgrados, estarán conscientes del cambio trascendental que hay en el paradigma de investigación en el posgrado y que se alinea un poco a esto, es decir, en vez de tener estas investigaciones que llega cada quien troceadas, dispersas, difusas, es alinearlas a una visión macro y sobre todo a la solución de problemas, si es el caso, por ejemplo, de aquellos posgrados que están en la modalidad de investigación e incidencia, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos que el PRONACE no solamente es un espacio de discusión, no solamente es un espacio donde se incuban o se apoya la incubación y la integración comunitaria de estos programas nacionales, es decir, que apuntan hacia algunos lugares, que hacen estos bases comunicantes, sino que es un lugar donde estamos proponiendo que esta comunidad tenga una visión de largo plazo y que apunte a la comunicación de la ciencia en términos abiertos, ¿sí? Y que esto vaya como insumo a las agendas de Estado. Y que con esto vayamos incidiendo también en el cambio, en el ajuste, en la alineación de las líneas de investigación en los posgrados. Es decir, con esta alineación que les permita también tener acceso a los financiamientos, sobre todo federales, ¿no? Y porque hasta donde yo sé, todas nuestras universidades están pasando por este proceso de transición, ¿no? ¿Cómo operamos? Bueno, tenemos este seminario, tenemos un grupo asesor que apoya y asesora a la dirección general, pero tenemos actividades de liderazgo y coordinación, pero también de co-creación. Es un espacio donde muy seguramente a los responsables técnicos de las prepropuestas el año que entra los estaremos convocando para generar esta dinámica de seguimiento, pero también de colaboración con otras prepropuestas. ¿Qué tipo de resultados estamos esperando? Bueno, la formación de nuevos grupos de investigación y de PRONAIs articuladores, porque ese es otro de los temas. No todos los proyectos tendrían que ser por convocatoria, pero implica que sean grupos nacionales muy maduros, ¿no? Que eso está todavía en discusión. Sin embargo, los PRONAIs que ya están preaprobados o las prepropuestas, lo que buscamos es que se consoliden grupos maduros de investigación. No los grupos que son muy pequeños o que no tienen la experiencia suficiente, no podrán avanzar a la etapa de PRONAI. Y ahí es donde estamos buscando su integración con otros grupos para que se configuren grupos maduros y grupos muy fuertes y robustos a nivel nacional, ¿no? Lo que queremos en sí es la creación de esta comunidad, ¿no? Queremos tener esta cartografía de los procesos de orientación mercantilista y cómo estamos dando o poniendo las alternativas, estos esquemas y agentes de investigación e incidencia y el ecosistema nacional informático de vivienda y hábitat sustentable. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo? Bueno, esta gestión
para la colaboración y la convergencia inter, multi y transdisciplinar. El ecosistema nacional informático, que ya es una realidad, que ya arrancamos el proyecto y que en breve estaremos en el año que entra también compartiendo e invitando la caracterización de estos procesos, la agenda que estamos también empezando a discutirla y la gestión de estos proyectos de investigación e incidencia. Mención aparte merece el Ecosistema Nacional de Informático de Vivienda y Hábitat Sustentable, el ENI-BIVAS, porque básicamente es un modelo de difusión y divulgación de bienes públicos digitales para impulsar una nueva cultura de ciencia abierta. Estamos hablando que el conocimiento científico es un bien común, por lo tanto es un bien de todos y para todos, ¿no? Y bueno, ya existen algunos ecosistemas, como el Ecosistema Nacional Informático para el COVID-19, pero en el caso de este Ecosistema Nacional de Vivienda Informático, prevemos 4 capítulos, los que emanen directamente de los datos de PRONAI, los procesos de información del sector público, los procesos de datos de investigación abierto, en donde podamos nosotros aprovechar toda la riqueza de repositorios, ¿verdad? Desde tesis, artículos, pero también bases de datos, cartografía, que podamos seguir reutilizando dentro de la comunidad, interviniendo y enriqueciéndole, que estén disponibles para la comunidad científica, y el proceso identificador digitales de investigadores, grupos de investigación y redes temáticas. Es decir, donde podamos empezar a generar este intercambio y empezar a consolidar a través de métricas alternativas, no solamente métricas alternativas, sino también de citaciones a toda la comunidad que confluye al PRONACE, ¿no? A nivel nacional. Que nos conozcamos y que trabajemos con el conocimiento que estamos generando, ¿va? ¿En qué vamos en este momento? Básicamente en este momento estamos trabajando en tres ejes. Hemos tenido la participación de expertos invitados, Carlos Lange, el doctor Julián Salas, Alicia Sicardi, Cristina Zurbriggen, pero también hemos dado seguimiento a los 29 proyectos aprobados, ¿no? Los hemos agrupado en ejes temáticos que van desde el hábitat sustentable, la producción social del hábitat, resiliencia, acceso justo al hábitat, instrumentos y cambios institucionales y los proyectos federales. Hemos desarrollado una estrategia metodológica para el manejo de estos grupos, para promover esta formación de comunidad, para hacer el análisis de las propuestas, y hemos dado inicio al Ecosistema Nacional Informático de Vivienda y Hábitat Sustentable. En términos digamos, del diseño de instrumentos, pasamos del diseño de la propuesta al inicio de la propuesta en octubre. Tenemos una serie de videolecturas que están disponibles y que estaremos editando a través de CONACYT para ponerlas a disposición de la comunidad a través de los canales de CONACYT. Generamos un taller de análisis y registro de fuentes de datos sobre vivienda y hábitat, que es un instrumento muy, muy, muy rico. Aplicamos una convocatoria de la comunidad, de la Organización de Estados Iberoamericanos para el monitoreo y la evaluación de actuaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación en Iberoamérica. No fuimos una de las 4, no, una de las 2 que fueron seleccionadas, pero de todos modos nos invitaron al panel para el seguimiento. Y eventualmente algo aprenderemos, ¿no? Tenemos un seminario de análisis teórico conceptual de la investigación e incidencia. Ahí hemos hecho ya una caracterización teórica y filosófica de la investigación e incidencia, y en su relación, por ejemplo, con la innovación abierta, pero también en términos de las relaciones que tiene con un espectro de teorías que van desde la teoría general del sistema, la teoría del cambio, aquellos enfoques teórico-filosóficos que tienen que ver con el procomún, sobre todo de Ostrom, por citar solo algunos, o la teoría y la filosofía de la tecnología, ¿no? Que también hemos hecho algunas aproximaciones ahí para ir conformando
todo esto. Y en este mes iniciamos con una mesa de trabajo con SEDATU, que esperamos sea de mucha ayuda, sobre todo para integrar en una mesa de gobernanza a SEDATU y a actores relevantes del sector de vivienda y ordenamiento territorial en el ecosistema nacional informático, pero también para generar una agenda de colaboración relacionada ya con los PRONAIs y con lo que esperamos puedan ser proyectos granulares que se desprenden de los PRONAIs y proyectos pilotos. Hablando un poco de las prepropuestas, identificamos respecto a los ejes temáticos algunas dimensiones que se vinculaban, ¿no? Respecto a los ejes temáticos, encontramos, digo, estos números nada más es una numeración, no es el número de proyectos, pero hago esta aclaración porque esta es una distribución de proyectos, digamos, de acuerdo a estos ejes temáticos. De producción del hábitat tuvimos un 17% de propuestas, de hábitat sustentable 14%, de proyectos federales 3%, políticas, instrumentos y cambios institucionales 28%, resiliencia 14%, sobre todo de acceso justo al hábitat, que fue la más numerosa, fue el 24%. Hicimos el listado de proyectos con el eje con el cual, después de haber hecho un análisis profundo de la orientación del proyecto, dónde estaba. Encontramos solamente 2 proyectos federales, uno el proyecto ecológico Lago de Texcoco y el otro para el Tren Maya. Pero de aquí paso un poco las concentraciones, las esferitas con números que ustedes ven son, digamos, proyectos que tienen una presencia nacional o regional. Y otros que están ya radicados específicamente en los estados. Entonces tenemos prevalencia así muy importante en el occidente, sur y sureste de México. En el norte, en Tamaulipas, hasta donde sea, hay 3 proyectos de 3 propuestas preaprobadas. En el norte hubo poco, relativamente poco, pero digo, que tienen como objeto o la solución, como objeto de solución de problemas locales, regionales, pero existen en este caso 9 prepropuestas que tienen carácter nacional y una regional que es la zona occidente. Entonces, como ven, hay una distribución bastante interesante en lo local, pero también se disponen de varias propuestas nacionales. Una vez que les he explicado un poco la visión del PRONACE, de cómo se está atacando, cuáles son las temáticas, surgen algunas áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a estar interactuando con otros PRONACES, con los otros 9 PRONACES? Bueno, nosotros vemos que existen cuando menos cuatro áreas de intersección, de interacción. La colaboración o el cruzamiento con los ecosistemas nacionales informáticos, el desarrollo de espacios de co-creación, es decir, que entre los comités ejecutivos generemos estos equipos entre diferentes colectivos de PRONAIs, pero también de equipos granulares que vayan atacando en regiones o en problemas concretos desde diferentes perspectivas del hábitat, del agua, de las violencias estructurales. Los proyectos conjuntos en territorios estratégicos, y ahí es donde nosotros tenemos una categoría bastante cuestionable, pero nos sirve solamente como primer saque los territorios emergentes, ¿no? Es decir, donde podemos confluir varios PRONACES, echarle montón.
y el desarrollo de la comunidad interpronaces, que implican un Congreso Nacional, equipos de trabajos conjuntos, estrategia editorial de comunicación conjunta, que eso ya se está articulando desde el Consejo Nacional a partir de la iniciativa de la doctora Álvarez Bulla. Entonces, digamos, ahí todo esto, sobre todo el desarrollo de la comunidad interpronaces ya va avanzando, la estrategia editorial y comunicación. Los equipos de trabajo conjunto estamos todavía desarrollándolos. Los seminarios también. Esta es una de las agendas más importantes, ver dónde tenemos agendas y temas de agenda que son ¿cómo se llama? Que interactúan, y sobre todo determinar cuáles son estos territorios donde podemos estar trabajando de manera conjunta. Algunas oportunidades, ya para terminar. Y aquí hago la invitación a esta comunidad. Hay la publicación en la colección CONACYT, Fondo de Cultura Económica o Ciencia por México, que es una colección de divulgación de la ciencia, y que a través del PRONACE pudiéramos sugerir títulos para que puedan ser ya publicados. Y que esperamos que en su comunidad, en la Autónoma de Tamaulipas, por supuesto en la Autónoma de San Luis Potosí, que también está participando, existan interesados en desarrollar este tipo de temáticas vinculadas al PRONACE, y que sean principalmente orientadas sobre todo para gente de nivel de licenciatura o que finalizó la educación media superior, pero sobre todo licenciatura, ¿no? Entonces, está abierta la invitación, porque es también, forma parte como de estos esfuerzos, ¿no? Y queda abierta esta área de oportunidad. La otra es la publicación en la revista Ciencia y Humanidades del CONACYT, que también estará publicando bimestralmente, y que los trabajos de divulgación también quisiéramos invitarlos a que publicaran ahí y que pudieran enviar sus colaboraciones, ya sea a través de nosotros o directamente. Lo otro es que seguimos en el proceso de identificación de grupos nacionales de investigación y ciencia o de innovación abierta que sean maduros y que puedan eventualmente generar proyectos transversales, o bien ir consolidando dentro del tema de las prepropuestas, de los temas de las prepropuestas, propuestas cada vez más robustas, ¿no? Y esta es una invitación pues para el diálogo, para la comunicación, para que podamos seguir articulándonos y ir reconociendo las necesidades, por ejemplo, en términos interdisciplinares para la formación o para el abordaje sistémico de estos problemas complejos que muchos de ustedes ya están proponiendo las prepropuestas, ¿no? Es decir, nos interesa que los proyectos sean cada vez mejores y que los grupos se conviertan en grupos maduros, ¿no? Que puedan asumir esta responsabilidad. Hay un tema que yo creo que es muy importante y que bueno que confluyen directivos de las universidades o de universitarios, que es este alineamiento de las políticas institucionales universitarias de investigación y ciencia e innovación abierta al CONACYT. Yo creo que aquí hay un tema de profunda reflexión. Yo sé que lo más difícil es intervenir, por ejemplo, programas de estudios y eventualmente también sobre los colectivos de investigación y de docencia. Pero creo que es la invitación a que empecemos a hacer esta reflexión, que yo sé que a lo mejor en varias de las instituciones ya tienen algún avance, pero no está de más que compartamos hacia afuera, ¿no? Y que en la medida de lo posible sepan que estamos también a la orden para poder apoyar, apoyar en la reflexión, asesorar lo que sea necesario para ir alineando pues todos nuestros haceres
hacia este enfoque que nos pide CONACYT, sobre todo en investigación y posgrado. Hay un tema que se ha trabajado desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, con el Consejo Europeo, que es la formación de redes de infraestructura de investigación, que es un modelo de la Comunidad Económica Europea, ¿no? O de la Unión Europea. Es muy interesante porque esto implica que transversalicemos la infraestructura tecnológica de investigación con nuestras unidades experimentales de investigación, con los grupos, con los posgrados y con los centros de emprendimiento e innovación. Es decir, que tengamos todo alineado. No es el caso porque a veces nos cuesta trabajo, sobre todo en arquitectura, pero es más fácil en diseño, en los diseños industriales, tener centros de emprendimiento e innovación para vivienda, hábitat o para temas que están vinculados a la disciplina, ¿no? Pero seguramente que puede haberlos porque los problemas, sabemos que, por ejemplo, el sector de la construcción, el sector de la vivienda son de los sectores que mayor retraso tecnológico tienen, ¿no? Y de gestión. Y sabemos también los problemas que tienen a nivel territorial la gestión que hacen las dependencias del Estado municipales, que ustedes saben que es muy, muy, muy dispar, por ejemplo, respecto a las capitales, ciudades medias y municipios pequeños, ¿no? Entonces hay un área de oportunidad muy, muy, muy importante y yo quisiera llamar su atención hacia iniciativas en ese sentido que prioricen la investigación, incidencia y la innovación abierta. Creo que por ahí podría haber un área de oportunidad muy importante, independientemente del trabajo que se pueda hacer con el PRONACES. O sea, creo que se alinea a otras políticas y a otras fuentes de financiamiento del gobierno federal, además de CONACYT, que pudieran ser muy provechosas para nuestras universidades. Ahora que estamos como en este impasse de cambio, ¿no? Que todavía estamos ajustándonos. Y por último, yo quisiera hablar acerca de la integración al ecosistema nacional de vivienda y hábitat sustentable, el ecosistema nacional informático. Creo que puede convertirse en una herramienta muy, muy, muy poderosa, en el sentido de que en términos de formación de comunidad, pero también de generar una base de conocimiento importante en el área y también para poner en valor el trabajo que nosotros hacemos, porque cuántas investigaciones, bases de datos que se hacen desde los grupos, desde los cuerpos académicos o de los posgrados quedan nada más en papel o en poder de los investigadores. Y puede ser muy importante para los tomadores de decisión, para las comunidades, inclusive saber qué es lo que está pasando con ellas, que tengan acceso a eso, y también para la formación eventualmente de iniciativas de ciencia ciudadana, ¿no? Y creo que ahí es un área que pudiéramos nosotros tener muy en cuenta y que me parece que depende pues de la voluntad y la voluntad de colaboración que tengamos todos nosotros, que desde nuestra perspectiva pues es muy benéfica para todos, ¿no? Es un ganar-ganar con la información, con los recursos, con la formación de esta base de conocimiento y del conocimiento de todos los grupos, ¿no? O si no de todos, esperamos de la gran mayoría. Entonces, como les digo, y ya para cerrar, el PRONACE no solamente es una política, sino me parece que hay un cambio de paradigma en los fines y los propósitos de la investigación. Y no digo, creo que no estoy pecando de optimista, pero nuestra disciplina tiene mucho que decir, sobre todo en este PRONACE, que no es la única, pues. Pero disciplinas como la arquitectura, el diseño, el urbanismo y las ingenierías tendrán mucho, mucho, mucho que decir. Y es una invitación a ir conformando esta comunidad, a ir conformando esta nueva forma de hacer ciencia, tecnología y humanidades que nos propone el CONACYT. Y yo con esto termino con estos datos de contacto.
Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.